Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes, radioyentes y televidentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y nos abra el entendimiento del alma y de nuestra mente en esta ocasión, y nos abra las Escrituras y podamos comprender el programa divino correspondiente a nuestro tiempo. Bajo este tema, llegando a la estatura del varón perfecto, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para este tema tan importante que tenemos para esta ocasión, leemos en 1 de Pedro capítulo 2 versos del 1 al 8 y lee de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedras vivas, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es llegando a la estatura del varón perfecto. Veamos este misterio de la estatura del varón perfecto y veamos cómo llegamos a la estatura del varón perfecto. Para eso tenemos que examinar a Jesucristo, el varón perfecto, el cual nació en este planeta Tierra, en Belén de Judea, por medio de la Virgen María, la cual fue el instrumento de Dios para traer al cumplimiento la promesa de la venida del Mesías, y así
aparecer en la tierra el varón perfecto que redimiría a todos los hijos e hijas de Dios. Nos enseña la Escritura que vendría este varón perfecto, el cual sería el Mesías. Y para la venida del varón perfecto, vean las cosas que sucedieron. Estaba prometido en Isaías capítulo 7, verso 14, cuando Dios dijo por medio del profeta Isaías: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa señal que Dios daría, la Virgen concibiendo y dando a luz un niño, y siendo Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, es la misma promesa que estaba en Génesis capítulo 3 y verso 15, dada allá en el huerto del Edén, cuando Dios dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza al diablo, heriría en la cabeza a la serpiente. Y ahora vean ustedes cómo desde el Génesis ya se está anunciando la venida del Mesías por medio de una mujer. Y luego aparece el arcángel Gabriel a la Virgen María en el capítulo 1, versos 26 al 38, y del verso 30 en adelante dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y por medio del nacimiento de este niño que sería llamado Hijo del Altísimo, el cual nació en Belén de Judea a través de la Virgen María, encontramos que se cumplió la promesa mesiánica y apareció en este planeta Tierra el segundo Adán, el hombre perfecto, el hombre que podía redimir a todos los hijos e hijas de Dios. En el capítulo 2 y versos 39 al 40 dice: después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Luego, en este mismo capítulo 2, en los versos 46 en adelante dice: esto fue cuando ellos fueron a Jerusalén a adorar en el templo, y ya Jesús tenía 12 años de edad, y ellos todos los años iban a Jerusalén a adorar allá en el templo. Y aconteció que 3 días, capítulo 2, verso 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Esto fue cuando ya ellos regresaban de Jerusalén a Galilea, a Nazaret. Ellos no se dieron cuenta que el niño Jesús
se había quedado en Jerusalén. Y vamos a leerlo completo aquí, capítulo 3, verso 41 en adelante, para que tengamos el cuadro claro. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre María, y su madre. Sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí Jesús se identifica como hijo no de José, sino del Padre Celestial, de Dios. Cuando dice: ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Se lo dice a María. Y María, sabiendo que Jesús no era hijo de José, sino de Dios, aquí Cristo está en los negocios de Dios, que es cumplir su palabra para ese tiempo. Y no estar en el negocio de José, que era una carpintería, en donde estaban trabajando con madera y con serrucho y esas herramientas de carpintería. O sea que los negocios del Padre de Jesús, que es Dios, no son una carpintería, sino son los negocios del reino de Dios. Son los negocios de cumplir las promesas correspondientes a cada tiempo. Y allí Cristo estaba en el cumplimiento de las promesas correspondientes a la primera venida del Mesías. Y en esos negocios le convenía estar. Cosas que no comprendieron José y María en aquel tiempo, aunque María guardaba todo eso en su corazón. Sigue diciendo: mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. No entendieron. Como tampoco las personas comprenden el por qué los hijos e hijas de Dios trabajan en la obra de Dios en el tiempo que les toca vivir. Y algunos piensan y dicen: pero ¿por qué esas personas se dedican a trabajar en la obra de Dios, a llevar el mensaje, el evangelio por diferentes lugares? Porque en los negocios de nuestro Padre Celestial nos conviene estar. Y es una cosa que no comprenden las personas, y piensan que solamente con estar en la actividad de un domingo o de diferentes días de la semana, eso es suficiente, solamente con asistir para recibir la predicación. Pero no es así. Se requiere eso, pero también se requiere trabajar en el reino de Dios, porque a los que le fueron dados los talentos, no solamente le fue requerido ir para recibir esos talentos, sino
que también le fue requerido el fruto de esos talentos. Tenían que trabajar con ellos, multiplicarlos, para cuando su Señor viniera, les hallare como buenos siervos, habiendo trabajado con lo que Dios les dio. Así es para cada hijo e hija de Dios, a los cuales son dados diferentes talentos para trabajar en el reino de Dios. Y conviene que trabajemos con esos talentos en el reino de Dios, y aún que unamos nuestros talentos para trabajar más ampliamente en la obra de Dios en diferentes momentos. Y eso se ve cuando nos unimos todos y vamos llevando el mensaje por todas partes, dando actividades. Ahí están los talentos del que predica, están los talentos del que canta, están los talentos del que hace otras cosas, y así por el estilo. Están unidos esos talentos en los negocios de nuestro Señor Jesucristo, trabajando en diferentes ocasiones. Y también los encontramos los talentos que Dios ha colocado en diferentes personas, operando también en una persona, cuando esa persona está trabajando solo en la obra de Dios. Así es que, vean ustedes, cuando esa persona sale llevando la palabra, haciendo esta obra y esta otra obra en el reino de Dios, y salió solo, pues están los talentos de esa persona trabajando. Y si ha tomado literatura y videos y todas estas cosas y cánticos ya grabados, pues está usando también talentos que Dios le dio a otras personas y los une a su talento y se hace una obra mayor. ¿Ven? Ahora, miren cómo aquí, en los negocios de nuestro Padre Celestial, así como Cristo dijo que le convenía estar a Él, también a nosotros nos conviene estar. Y los negocios de nuestro Padre Celestial son llevados a cabo en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, de etapa en etapa, de edad en edad. Este diagrama que usó el reverendo William Branham para la predicación de la estatura de un hombre perfecto, y también para la predicación de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y también hizo referencia a este diagrama en diferentes predicaciones. Encontramos que en este diagrama está representado el cuerpo místico de Cristo entre los gentiles, pasando por sus 7 etapas, y también esta edad acá abajo, esta etapa acá abajo, está representando a los que estaban antes de las 7 edades de la iglesia gentil, como los apóstoles del Señor Jesucristo, y también el Señor Jesucristo, porque está fundada la iglesia del Señor Jesucristo sobre la revelación de quién es Jesucristo en cada etapa, en cada edad, velado y revelado. Y ahora encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo está fundada sobre los apóstoles, Jesucristo y también los profetas. Vean ustedes que viene con un fundamento sólido, está conectada a los apóstoles de Jesucristo, está conectada a Jesucristo y está conectada a los profetas del Antiguo Testamento, porque es una obra que viene desde el Génesis hacia adelante hasta llegar a sus diferentes etapas durante las 7 edades de la iglesia gentil y la edad de la piedra angular, como la parte final de la iglesia del Señor Jesucristo, donde ella llega a su perfección. Ahora,
este misterio de la estatura de un hombre perfecto, encontramos que es aplicado a Jesús como individuo. Vean aquí, dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y también el cuerpo místico de Cristo tiene que crecer en sabiduría, en conocimiento y en estatura. Y ahora, por cuanto es aplicado este programa divino de la estatura del varón perfecto, es aplicado no solamente a Jesús, sino que miren ustedes, es aplicado a Jesús, es aplicado a la iglesia de Jesucristo, es aplicado al templo que construyó Salomón, como también al templo que construyó Moisés, y es aplicado también al individuo, al creyente, al cristiano, como individuo. Y es también aplicado al pueblo hebreo como nación. Y es aplicado también a la humanidad. El pueblo hebreo con los gentiles también. Porque la humanidad tiene que llegar a la estatura perfecta, y eso está en el programa divino. Ahora, por cuanto es aplicado este misterio de la estatura de un hombre perfecto a Jesús como individuo, a su iglesia como cuerpo místico de creyentes, al cristiano como individuo y también a la humanidad, y también al pueblo hebreo, y también fue aplicado al templo o tabernáculo de Moisés, o construido por Moisés, y al templo que construyó Salomón. ¿Y por qué esto es así? Porque todo esto, o todas estas cosas, Jesús, la iglesia de Jesucristo, Jesús como individuo, el cristiano como individuo, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, la nación hebrea y la humanidad, vean ustedes, reflejan el templo que está en el cielo. Y ahora encontramos que por esa causa Dios ordenó al profeta Moisés la construcción de un templo y le dio el diseño para la construcción de ese templo. Y encontramos que ese templo fue siendo construido hasta que concluyó la construcción de ese templo y fue dedicado a Dios. Y Dios vino en la nube o columna de fuego y moró en ese templo. Y Dios, habitando en ese templo, en el lugar santísimo de ese templo, estaba representando a Dios
morando en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Dios habitó allí, y vean ustedes, en el capítulo 16 de Levítico, versos del 1 al 2, dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahora vean en la forma en que Dios se manifestaba en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, en esa nube, en esa columna de fuego o de luz, en esa chequina. Y no podía Aarón entrar en el lugar santísimo excepto el día de la expiación, el día 10 de cada mes. Ahora encontramos que Dios le hablaba a Moisés allí también en el lugar santísimo de sobre el propiciatorio, conforme al Éxodo capítulo 25 y versos 21 al 22, donde dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Solamente 2 personas podían entrar al lugar santísimo en el tiempo de Moisés, y esos eran Moisés, el cual podía entrar en el tiempo en que tuviera necesidad de entrar allí para Dios hablar con él, o Moisés hablar con Dios y recibir la respuesta de Dios. Y Aarón, una sola vez al año, el día de la expiación, con la sangre de la expiación del macho cabrío, para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora vean ustedes cómo todo esto es figura del templo que está en el cielo y de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, entrando con su propia sangre al templo que está en el cielo, al lugar santísimo, y colocando su propia sangre sobre el propiciatorio del templo que está en el cielo, para la reconciliación del Israel celestial, de los hijos e hijas de Dios, y luego para la reconciliación del Israel terrenal, o sea, del pueblo hebreo. Y ahora podemos ver cómo Cristo entró al cielo, al lugar santísimo del templo que está en el cielo, y se colocó allí en el lugar santísimo como el sacrificio por el pecado, para la reconciliación de todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora vean cómo el templo que está en el cielo, el templo de Dios, se ha reflejado en Jesús como el templo humano de Dios. Y por eso es que Jesús, cuando estuvo allá en Jerusalén, vean ustedes, dijo frente al templo: he aquí,
uno mayor que el templo. Uno mayor que el templo estaba allí frente a ese templo que construyó Salomón y que fue destruido y restaurado en diferentes ocasiones. Eso está en el capítulo 12 y verso 16 de San Mateo. Y digamos, versos 12, versos 6 al 16. También dijo: he aquí uno mayor que Salomón en medio de vosotros. Y ahora vean ustedes cómo Jesús era mayor que Salomón, que construyó el templo y que era el hijo de David. Y ahora, según la carne, y ahora Jesús es el hijo de David, conforme a la promesa divina, es el hijo de David que se sentaría en el trono de David para toda la eternidad. Y por cuanto Salomón fue un tipo y figura de Cristo, reflejó a Cristo sentándose sobre el trono de David, pero Salomón no se sentó en el trono de David para reinar por toda la eternidad, sino como tipo y figura de Jesucristo sentándose en el trono de David. Pero Cristo reinará sentado sobre el trono de David para toda la eternidad, según nos dijo Dios por medio del arcángel Gabriel en la lectura que tuvimos en el capítulo 1 de San Lucas, y verso 32 al 33, donde dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora vean ustedes cómo se reflejó Cristo en Salomón el rey, hijo de David, que se sentó en el trono de David temporalmente. En lo que llegaba el que se sentaría, en lo que llegaba el que se sentaría en el trono de David para toda la eternidad. Y ahora vean ustedes, el trono de David ha estado desocupado desde hace miles de años, pero ese trono está esperando al hijo de David, y ese no es Salomón, pero fue reflejado en Salomón. Está esperando al hijo de David, al Mesías, y él vino 2000 años atrás y lo rechazaron como rey, como el rey de Israel, como el hijo de David, para sentarse sobre el trono de David, y dijeron: no reinará este sobre nosotros. Por lo tanto, no dejaron que se sentara en el trono de David para reinar sobre el pueblo hebreo. Pero todo eso obró para bien, para que así el reino de Cristo fuera eterno. Si se sentaba en aquellos días sobre el trono de David, tendría un reino de mortales y un reino pasajero. Pero él, muriendo en la cruz del Calvario, lleva a cabo la obra de redención para tener un reino eterno y reinar sobre el pueblo hebreo y sobre toda la humanidad, y reinar sobre no solamente la tierra y sus habitantes, sino sobre todo el universo. Y ahora vean ustedes a Cristo como el templo de Dios manifestado en la tierra, y en ese templo Dios llevando a cabo la obra correspondiente para la restauración del pueblo hebreo y el reino de Dios en medio
del pueblo hebreo y para la restauración de la raza humana a la vida eterna, para la restauración de los hijos e hijas de Dios a la vida eterna y al reino eterno de Dios. Y ahora hemos visto la obra que fue llevada a cabo por medio del templo humano de Dios llamado Jesús. Él dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Ellos pensaron que estaba hablando del templo literal allá en Jerusalén, pero no era así. Estaba hablando de su cuerpo. Lo destruyeron, murió, y al 3er día lo resucitó, lo levantó. Fue restaurado a la vida eterna ese cuerpo. Y ahora vean cómo todo lo que sucedió en Cristo, encontramos que luego sucede en su iglesia y sucede también en el individuo, en el cristiano. Y encontramos también que, siendo que el cristiano es un templo, es templo de Dios, del Espíritu Santo, encontramos las diferentes etapas por las cuales Cristo pasó, siendo cumplidas en el cristiano, en el creyente, y siendo cumplidas también en el cuerpo místico de Cristo como templo de Jesucristo. Y una cosa es cada una de estas etapas siendo cumplidas en el templo de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, y otra cosa es estas etapas siendo cumplidas en cada individuo como cristiano. O sea que hay que ver estas facetas para no confundirlas, porque si las confundimos estaremos todos confundidos y no podemos comprender entonces cada una de estas etapas siendo cumplidas en el cristiano como individuo y en el cuerpo místico de Cristo como la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Cristo fue creciendo, luego de nacer fue creciendo, no solamente en estatura, sino en sabiduría, en conocimiento y gracia delante de Dios. Y cuando llegó a su madurez, cuando tenía cerca de 30 años, estaba listo para comenzar su ministerio de 3 años y medio, y para ese tiempo Juan había comenzado a predicar y a llamar a las personas al arrepentimiento, y todos los que venían a él y escuchaban su mensaje y se arrepentían de sus pecados fueron bautizados por Juan el Bautista. Y Cristo Jesús vino a Juan el Bautista, vino a las actividades de Juan el Bautista, a esas campañas evangelísticas que Juan estaba llevando a cabo, en las cuales los convertidos eran bautizados por Juan el Bautista. Y Jesús vino a Juan el Bautista, lo escuchó predicando, y era uno de sus parientes, según la carne, porque María era pariente de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista había dicho que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y Juan decía: yo no lo conozco, no sé quién será, pero va a venir.
el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu descender en forma de paloma, al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él, ese es aquel que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, vean ustedes, llegó Jesús, como todas las demás personas, a las actividades de Juan el Bautista, y cuando Juan estaba bautizando a las personas, Jesús entró con esas personas, entró al agua también para ser bautizado. Y cuando Juan lo ve, dice, tú vienes a mí para que yo te bautice, y soy yo el que tengo necesidad de ser bautizado por ti. Y no quería bautizar a Jesús. Así es que Juan el Bautista, aunque dijo que no conocía a aquel que vendría después de él, cuando lo vio que era un pariente suyo. Y vean ustedes, Juan el Bautista, por lo que vemos ahí, supo que Jesús no tenía necesidad de ser bautizado por Juan, sino de bautizar a Juan, sino de Juan ser bautizado por Jesús. Así es que por algo Juan el Bautista dijo esto. O sea que ahí hay un misterio escondido. Así es que si cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de María, o de Elizabeth, su madre, llegó María a visitar a su pariente o parienta Elizabeth, fue a las montañas de Judea, y cuando llegó y saludó a Elizabeth, Juan el Bautista brincó en el vientre de María, fue lleno del Espíritu Santo allí, pues la promesa era que aún desde el vientre de su madre sería lleno del Espíritu Santo. Y allí estaba llegando en el vientre de María el dador del Espíritu Santo. Así que Juan el Bautista podía bien hablar acerca del que vendría después de él, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y Juan fue lleno del Espíritu Santo cuando llegó Jesús en el vientre de María, y Juan estaba en el vientre de Elizabeth. Y ahora, vean ustedes, cuando se criaba Juan el Bautista y también Jesús de Nazaret, no sabemos cuántas veces la Virgen María fue a visitar a Elizabeth, o viceversa, Elizabeth a María. Así es que, de seguro, se conocieron también fuera del vientre de sus madres, y de seguro jugaron en algunas ocasiones. Usted sabe que las familias se visitan, y por lo que podemos ver a través de la historia, María visitaba a Elizabeth, su parienta, y si estando embarazada María la visitó, cuánto más fácil era cuando ya había dado a luz. Así es que de seguro mantuvieron esa amistad familiar y se mantuvieron visitándose, pues ya Elizabeth sabía que María era la madre de su Señor. María, y por medio de María vendría el Mesías al pueblo hebreo. Eso lo sabía María y lo sabía Elizabeth también, pues cuando María llegó a Elizabeth y la saludó, y brincó Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, Elizabeth dijo unas palabras que son muy importantes, y
Vean ustedes, vamos a ver lo que dijo aquí. En aquellos días, San Lucas capítulo 1, verso 39, en adelante dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El fruto de su vientre es Jesús, el hijo que nacería, porque el fruto de toda madre son sus hijos. Dice: ¿por qué? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Miren cómo se llenó de alegría Juan el Bautista, estando todavía en el vientre de Elizabeth. Ya tenía unos 6 meses en el vientre de Elizabeth. Dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y toda persona creyente en lo que ha sido dicho de parte de Dios es una persona bienaventurada, porque se cumplirá lo que Dios ha prometido, y esa persona recibirá el beneficio de lo que Dios ha prometido. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. O sea, se quedó como 3 meses, o sea, se quedó hasta que Elizabeth dio a luz. Porque cuando María fue a ver a Elizabeth, de la cual el arcángel le dijo que ya Elizabeth hacía 6 meses que estaba embarazada. Vean, el arcángel le dice a María en el capítulo verso 36, en adelante dice: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Cuando el arcángel Gabriel le aparece a María, es el 6º mes de embarazo de Elizabeth. Y aquí, este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril.
porque nada hay imposible para Dios. Ahora hemos visto que el arcángel le habla a María acerca de Elizabeth. Y María, con tan buena noticia que tenía, vean ustedes, tenía una buena noticia de ella y para ella, y también tiene otra noticia, que su parienta Elizabeth está embarazada y va a tener un bebé, la que llamaban estéril y la que ya estaba avanzada en edad, porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. Así es que, vean ustedes, este compañerismo familiar de María y Elizabeth de seguro no se rompió luego que los niños nacieron. Así es que cuando Juan el Bautista ve que llega Jesús, miren ustedes, él dice: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Si cuando Jesús llegó en el vientre de María y Juan estaba en el vientre de Elizabeth, brincó de alegría, ¿cómo sería cuando llega Jesús con cerca de 29 años a Juan el Bautista, que tiene unos 30 años de edad? Porque le llevaba ¿cuántos meses a Jesús? 6 meses. Y ahora Juan el Bautista recibe el impacto de la primera venida de Cristo, ya en carne humana, y Juan también ya en carne humana, estando en esta tierra y en este mundo, manifestados ya con una edad adulta de 30 años. Y ahora, vean ustedes, Jesús le dice a Juan: nos conviene cumplir toda justicia. O sea que hablan de tú a tú. Y entonces Juan el Bautista dejó de estar luchando con Jesús y bautizó a Jesús. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendió en forma de paloma sobre Jesús y fue lleno allí de la plenitud de Dios. La plenitud de la divinidad vino sobre Jesús y comenzó su ministerio. Y tuvo un ministerio de 3 años y medio en donde cumplió toda la obra correspondiente a la primera venida de Cristo. La cumplió esa obra en la primera parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel. La semana número 70 consta de 7 años, porque cada una de esas semanas, de las 70 semanas de la profecía de Daniel, cada semana consta de 7 años. Y siendo esas semanas 70 semanas, vean ustedes, constan esas 70 semanas de una cantidad de años que podemos sacarlos fácilmente, y vienen a ser, vamos a ver, vienen a ser 490 años. En el año 482, vamos a ver, 486 y medio, Cristo comienza su ministerio. Vamos a ver cómo estamos aquí. No, un poquito antes. Esa parte del año 486 y medio al 490 es la parte que falta. Por lo tanto, Cristo, comenzando su ministerio en el año 483,
llega al año 486 y medio. 3 años y medio de ministerio, desde el año 483 al año 486 y medio, de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y a la mitad de esa semana le fue quitada la vida al Mesías, y allí Él llevó nuestros pecados y nos redimió con su sangre preciosa, pagó el precio de la redención. Y ahora, de la semana número 70 o de las 70 semanas de Daniel, solamente falta la mitad de la semana número 70, que son 3 años y medio, para ser cumplidos en medio del pueblo hebreo durante el tiempo de la gran tribulación, que consta de 3 años y medio. O sea que mientras la humanidad estará pasando por la gran tribulación, en un lapso de tiempo de 3 años y medio que vendrán sobre la tierra, y en algún momento comenzará ese lapso de tiempo, estará también cumpliéndose la última parte de la semana 70, o sea, los 3 años y medio restantes de la semana número 70, en donde Dios le confirmará el pacto al pueblo hebreo, y en donde el pueblo hebreo recibirá a Cristo en su segunda venida. Pero primero lo recibe la iglesia del Señor Jesucristo antes de comenzar esa última parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Porque estas 70 semanas tienen que ver con el pueblo hebreo, y ya solamente le falta la última parte de la semana número 70, o sea, la mitad final de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, allí se detuvo la semana número 70 y comenzó el tiempo para la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está compuesta con y por gentiles y hebreos también, porque de ambos pueblos Dios está haciendo un nuevo pueblo, está haciendo una nueva creación, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes cómo la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, también va pasando por estas etapas hasta que en el día postrero llegará a la estatura de un hombre perfecto, o sea, la estatura de Jesucristo. Llegará a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es así para el cuerpo místico de Cristo, para la iglesia de Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes. Y estas mismas etapas son las que pasa cada individuo como cristiano, hasta que en el día postrero llegará a ser completamente a imagen y semejanza de Jesucristo, en donde será lleno de la plenitud del Espíritu de Jesucristo y será transformado y tendrá un cuerpo eterno con un espíritu teofánico eterno dentro de ese cuerpo eterno, en donde estará habitando esa persona, ese creyente Jesucristo, esa alma de Dios, esa alma de Dios que es un hijo o una hija de Dios. Y ahora vean ustedes cómo durante las etapas pasadas solamente encontramos a un hombre perfecto, pero Cristo dijo
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos hijos e hijas de Dios, a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchos hijos e hijas de Dios, perfectos, a la estatura de Jesucristo, a la estatura de un varón perfecto. Ese es el programa divino que Cristo ha estado llevando a cabo por medio de su obra redentora y su manifestación en Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y estando él como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, haciendo intercesión en el cielo por cada alma de Dios que viene a esta tierra en un cuerpo mortal y corruptible, con un espíritu del mundo, para producir en esas personas, en esas almas, el nuevo nacimiento. Al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Ahí recibimos las primicias del Espíritu, y en el día postrero recibiremos la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de Dios. Pero mientras llega la plenitud de Dios y llegamos como individuos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo, a ser a imagen y semejanza de Cristo, vamos pasando como individuos por estas etapas por las cuales pasa la iglesia del Señor Jesucristo, y por las cuales también pasó Jesucristo a medida que iba creciendo. Y ahora vean ustedes cómo se va creciendo tanto la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Va creciendo, vean ustedes, de edad en edad, por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo, a través del ángel mensajero de cada edad, en donde Cristo va llevando a cabo la obra correspondiente a cada edad, hasta llegar a la edad de la piedra angular, donde lleva a cabo la obra del amor divino, para llegar a la estatura de un hombre perfecto, la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes. Y para llegar a la estatura de un hombre perfecto, cada hijo e hija de Dios perteneciente a este cuerpo místico de creyentes. O sea que las personas que como individuos llegarán a la estatura de un hombre perfecto pertenecen a este cuerpo místico de creyentes, que va también caminando hacia la perfección para llegar a la edad de la piedra angular, donde obtendrá la perfección, en donde obtendrá la estatura de un varón perfecto, en donde obtendrá la estatura de Jesucristo, el hombre perfecto, y en donde el cuerpo místico de Cristo llegará a ser igual a Jesucristo, y en donde el ministerio de Jesucristo por segunda vez estará manifestado en toda su plenitud, y en donde la iglesia del Señor Jesucristo obtendrá como cuerpo místico de creyentes su transformación, y en donde Cristo en su iglesia se manifiesta como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, y viene como el jinete también del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, con un nombre que ninguno entendía, con ese nombre nuevo que Cristo recibió cuando ascendió victorioso al cielo, y para su venida a su iglesia, a la edad del amor divino, que es la edad
en donde su iglesia llega a la perfección, porque es una edad eterna y es la edad del amor divino. Ahí es donde Cristo viene, como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, con su nombre eterno, su nombre nuevo, del cual él habla en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, diciendo: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el nombre eterno de Dios. Ese nombre nuevo es el nombre eterno de Dios para el vencedor. Tanto para el vencedor como el ángel correspondiente a esa edad, como también para la iglesia del Señor Jesucristo como la vencedora en el día postrero. Y ese es el nombre eterno también para la Nueva Jerusalén, la cual estará en la tierra después del glorioso reino milenial de Jesucristo. Una ciudad que tendrá 1500 millas de ancho por 1500 millas de largo y 1500 millas de alto, en forma de pirámide, en forma de monte, y así, vean ustedes, la tierra, por medio del bautismo en fuego que recibirá después del milenio, después del juicio final, expulsará toda esa lava volcánica hacia arriba e irá formando ese monte, y tomará un lapso de tiempo para la formación de ese monte en forma de pirámide, donde habitará la Jerusalén celestial, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí habitarán los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Ahí habitarán todos los escogidos de Dios que han obtenido esa estatura del varón perfecto de Jesucristo y han llegado a la perfección y han obtenido su transformación, si están vivos, o su resurrección en cuerpos eternos en el día postrero. Por lo tanto, ellos estarán reinando con Cristo durante el reino milenial, y luego estarán también en la ciudad nueva, la Nueva Jerusalén, que será más grande que la Jerusalén actual. Como también, miren ustedes, la Jerusalén terrenal tiene cierto tamaño, pero la Jerusalén celestial, la Jerusalén celestial que es la iglesia de Jesucristo, tiene más personas que la Jerusalén terrenal. Pues son millones de cristianos, de creyentes en Cristo, que forman la Jerusalén celestial. Así es que vean ustedes, tiene más personas la Jerusalén celestial que la Jerusalén terrenal. Pero la Jerusalén celestial estará en la Jerusalén terrenal. Ahora, durante el reino milenial, reinaremos con Cristo por 1000 años sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones.
Así es que no estaremos solamente en Jerusalén, pues son tantos y tantos millones de hijos e hijas de Dios que durante todas estas etapas han estado entrando al cuerpo místico de Cristo hasta llegar a nuestra etapa donde entran los últimos escogidos de Dios, que no caben en Jerusalén, en la Jerusalén terrenal, no caben todos habitando allí, pues la Jerusalén terrenal actualmente es muy pequeña. Así es que, ven ustedes, hay un programa para nosotros estar en la Jerusalén terrenal como reyes con Cristo, pero en ese programa, ven ustedes, se cubren todas las naciones. Y reinaremos con Cristo, no solamente sobre el pueblo hebreo, sino sobre todas las naciones. Ahora, ¿cómo será eso? Eso será la cosa más sencilla que ustedes se puedan imaginar. Cualquier persona puede decir, bueno, todos somos reyes y sacerdotes. Cualquier persona puede decir, así es que Dios me va a dar a mí una nación para yo reinar sobre ella. Será de acuerdo al orden que fue llevado en esta construcción del cuerpo místico de Cristo. O sea que una persona no podrá decir, yo soy rey y sacerdote y voy a reinar sobre aquella ciudad. No va a ser así. Miren, cada rey en las naciones que tienen reyes reina con su gabinete. Y aquí el gabinete de San Pablo, pues son los de su edad. Por lo tanto, ahí la familia real de Cristo, que son reyes y sacerdotes en la primera edad, estaban aquí con San Pablo. ¿Qué territorio le dará Dios a San Pablo? Con el grupo de él. Así es que, ven ustedes, ese será la cabeza, el líder máximo, ahí, en ese territorio, con su gabinete. Ninguno podrá decir, no, yo quiero ir a reinar sobre tal nación o sobre tal lugar. San Pablo es el líder ahí, así como lo fue en su edad. Y así es para cada mensajero en cada edad. Y Jesucristo es la cabeza de todos esos reyes. O sea que cada uno de los mensajeros, vean ustedes, estará sujeto a Cristo. Ahora estamos viendo un cuadro mejor, más claro, de cómo será el reino de Cristo. A lo menos tendrá, vamos a decir, a lo menos tendrá, si vamos a tener continentes o vamos a tener el reino de Cristo compuesto por una cantidad de reinos, pues podemos decir que el reino de Cristo estará compuesto por 8 grandes reinos. Porque, miren ustedes, tenemos a San Pablo con su grupo de la primera edad, y a cada uno de estos mensajeros, y tenemos también nuestra edad.
Así es que Cristo le podrá decir a San Pablo: tú estarás en ese territorio que en la actualidad, o que en el pasado fue Asia Menor, donde tú estuviste como mensajero. En ese territorio vas a estar. Podría decir San Pablo: este territorio está lleno de cizaña. No te preocupes, Pablo, que la cizaña va a ser quemada, y después lo que yo voy a colocar ahí será trigo, hijos e hijas del reino. Ahí te colocaré con el grupo de tu edad. Y ahora vean ustedes, ¿podrá Cristo decirle así a cada ángel mensajero de cada edad? Y aún, miren ustedes, Cristo puede también tomar territorios donde los juicios de la gran tribulación no destruyan completamente la humanidad, y reflejar en esos lugares los territorios donde se cumplieron las edades de la iglesia del Señor. Así que no va a haber ningún problema. Y aún con tantos millones de seres humanos que han creído en Cristo como su Salvador y han nacido de nuevo, miren, cada territorio tendrá suficientes habitantes. Por ejemplo, para la primera edad de la iglesia gentil, todos los que pertenecen a esa primera edad pueden cubrir su territorio completamente, y aún pueden llevar de otros territorios gente para vivir en ese territorio. O puede Dios, como les dije, tomar territorios que no sean destruidos durante la gran tribulación, y sobre ellos colocar a San Pablo y a su grupo, y colocar a cada ángel mensajero con su grupo. Bueno, ¿y cuál pediríamos para nosotros? Que Dios nos deje a la América Latina y el Caribe sin destruir, y que nos deje ese territorio para nosotros, con su gente viva, y que entre al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos muy contentos en el territorio latinoamericano y caribeño, en el continente latinoamericano y caribeño, en donde hay abundancia de todo. Hay abundancia de todas las cosas buenas, aunque también hay algunas cosas malas, porque hay cizaña también. Y la cizaña produce pues cosas malas. Por lo tanto, la cizaña va a ser castigada durante los juicios de la gran tribulación, y no sabemos cuántos, aún siendo cizaña, entrarán al reino milenial si están vivos. Pero durante el reino milenial dice que el pecador morirá de 100 años, será maldito a los 100 años. O sea que Dios le dará un poquito más de tiempo de vida de la que la raza humana en la actualidad tiene, porque hoy en día de 70 a 80 años es lo normal para un ser humano vivir, aunque científicamente es mucho menos el tiempo de vida de las personas, pero podemos ver que se llega a 70, 80, y algunos llegan a 100 y hasta pasan de 100 años, pero esos son casos raros, para que las personas puedan entender que hubo otros tiempos en que el ser humano podía vivir más de lo que se vive en la actualidad. Y ahora vean ustedes que también para la raza humana
encontramos que este programa de perfección se lleva a cabo. Se va pasando de etapa en etapa hasta que se llegue a esta etapa, y esto es en cuanto a la humanidad completa. La humanidad como esa masa de seres humanos en la actualidad se encuentra por aquí, acercándose aquí. O sea que se encuentra en esa etapa de entrelace entre la sexta dispensación y séptima dispensación. Y se encuentra en esa etapa de entrelace entre el fin del sexto milenio y comienzo del séptimo milenio. Pero la humanidad total no entrará a su perfección hasta que llegue a esta edad de la piedra angular, que para la humanidad será después del reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero los escogidos de Dios entran a eternidad, entran a la etapa de perfección antes de comenzar la gran tribulación, porque entran a la edad de la piedra angular, que es la edad perfecta para la iglesia de Jesucristo, para obtener la perfección, para así los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos ser transformados y llegar a la perfección, llegar así a la estatura del varón perfecto, a la cual llegarán hombres y mujeres creyentes en Jesucristo como nuestro Salvador, que hemos creído en Cristo y hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y hemos recibido su Espíritu Santo. Tanto nosotros los que vivimos en este tiempo final como los que han vivido en las etapas pasadas de la iglesia de Jesucristo. Y ahora vean cómo se entra a eternidad en este tiempo final, en el día postrero, en el cual y para el cual Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es para los creyentes en Cristo que han partido. Y para nosotros los que vivimos, si permanecemos vivos en el cuerpo físico, cuando los muertos en Cristo hayan resucitado, la promesa es que seremos transformados y llegaremos como individuos a la total perfección. Y por consiguiente, la cabeza de la raza humana como pueblo será el Israel celestial. El Israel celestial que tiene los reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y el pueblo hebreo, por cuanto han sido los siervos de Dios, vendrán a ser los siervos de Jesucristo y de su iglesia durante el reino milenial y por toda la eternidad. Porque no son los siervos los que heredan el reino, sino los hijos. Son los hijos los que heredan el reino de Dios, el cual estará manifestado en esta tierra, en medio del pueblo hebreo, y desde ahí gobernará sobre todas las naciones. Ahora vean cómo la raza humana llegará a la perfección y tendrá como cabeza de perfección y de la perfección
a Jesucristo y a su iglesia, que serán los que reinarán sobre la raza humana, tanto en este planeta Tierra como en todo el universo y en todas las dimensiones. Hemos visto este misterio de la estatura del varón perfecto y cómo llegar a la estatura de un varón perfecto como individuos, también como cuerpo místico de creyentes, o sea, como la iglesia del Señor Jesucristo, y también como la humanidad. Hemos visto este misterio y hemos visto cómo se reflejó en medio del pueblo hebreo. Y hemos visto que los hijos reinarán sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y así se entrará durante el reino milenial de Cristo en la etapa correspondiente al séptimo milenio y séptima dispensación. Y después de eso vendrá la eternidad, después del reino milenial y juicio final. Vendrá el bautismo de fuego sobre el planeta Tierra, que quemará todo lo que no tiene que entrar a la eternidad. Porque toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada y echada al fuego para ser quemada. Así es que podemos ver el programa divino para llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos visto cómo se reflejó en el templo que construyó Moisés y cómo se reflejó en el templo que construyó Salomón, y cómo cuando se completó la labor fue dedicado a Dios. Tanto el templo de Salomón como anteriormente había sido dedicado el tabernáculo de Moisés. Y entró Dios a ese templo y moró en el lugar santísimo de ese templo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro. Allí estaba Dios en esa columna de fuego, manifestado, en donde no había otra luz, sino la luz de Dios, la luz de la columna de fuego, de esa nube de luz y fuego que alumbraba en ese lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, donde estaban los dos querubines de oro sobre el propiciatorio y los dos querubines de madera de olivo cubiertos con oro. Ese es el lugar para el ministerio de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4, en el templo espiritual de Jesucristo. Y ahora podemos ver que todo lo que se ha estado reflejando o manifestando en cada persona como individuo, cada cristiano como individuo, y en el cuerpo místico de Cristo como iglesia, y en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, y en la humanidad, y en la nación hebrea como pueblo, como nación escogida por Dios,
encontramos que es todo lo que está en el cielo, en el templo de Dios que está en el cielo. Vean cómo Dios estaría materializando todo lo que está en el cielo, lo estaría materializando en seres humanos como individuos, en la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, y lo estuvo materializando también en Jesús como el templo humano de Dios, y lo estará materializando también en la Nueva Jerusalén, que estará después del reino milenial, que estará en la eternidad aquí en la tierra. Vean cómo todo esto es nada menos que el mismo programa del templo que está en el cielo. Y todo lo que está en el templo que está en el cielo se tiene que materializar en todo esto que representa el templo que está en el cielo. Jesús como individuo representa el templo que está en el cielo, y en él, vean ustedes, se ha materializado lo que está en el templo allá en el cielo. Y el Dios que está en el templo allá en el cielo estuvo en Jesús, el templo humano, en el cual habitó en toda su plenitud. Y así es para todo lo que ha sido la representación del templo que está en el cielo, para el tabernáculo de Moisés, para el templo de Salomón, para la nación hebrea como nación, para el cristiano como individuo, para la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes, y para la humanidad, la cual llegará a su perfección. Pero miren, todas las etapas por las cuales tiene que pasar la humanidad. Tiene que pasar por 7 dispensaciones para llegar a la eternidad. Así como la iglesia de Jesucristo tiene que pasar por 7 edades para llegar a la edad eterna, la edad perfecta que representa la eternidad. Y vean ustedes, es después del 7º milenio que viene la eternidad, cuando terminan los 1000 años de reinado de Cristo sobre el pueblo hebreo y sobre toda la raza humana. Después se llega a esa etapa de la eternidad donde se lleva a cabo el juicio final y se dicta el juicio sobre las personas que resucitarán para ese tiempo, para ser juzgados. Y la parte de la raza humana que entre a vida eterna, vean ustedes, entrará a la perfección. Y la parte que sea condenada será quemada, destruida en el lago de fuego, será destruida en cuerpo físico, en espíritu o cuerpo espiritual, y también será destruida en alma también. Y luego lo que habrá será perfección, tanto en este planeta Tierra como en el universo completo, porque el diablo también será destruido. Y ahora vean las diferentes etapas por las cuales pasa la raza humana. Estamos en un tiempo muy importante en el programa divino. Miren, la raza humana pasó por el bautismo en agua con el diluvio. Pasó por la etapa
ahí de la justificación. Luego pasó por la etapa de la santificación cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y tocó la tierra. Y luego pasa por el bautismo de fuego al final del séptimo milenio. Cuando finaliza el séptimo milenio y finalice el reino milenial de Cristo y se lleva a cabo el juicio final, entrará en el bautismo de fuego, fuego espiritual y fuego físico, donde será quemado todo lo que no puede pasar a la eternidad. Y así este planeta Tierra será purificado, será transformado, cambiado para la eternidad. Ahora hemos visto las diferentes etapas por las cuales pasa el planeta Tierra también, y pasa la humanidad, y pasa la iglesia del Señor Jesucristo, y pasa cada persona como individuo, cada persona que pertenece a ese cuerpo místico de creyentes, llamado la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver las diferentes etapas y los diferentes tiempos donde se cumplen estas etapas para el individuo, para la iglesia, para la humanidad y para el pueblo hebreo como nación, y para el planeta Tierra como planeta. Ahora, cada una de esas etapas tenemos que verla desde el ángulo correspondiente a lo que estamos mirando. Si estamos mirando la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que verlo desde el punto de vista de la iglesia del Señor Jesucristo, como el cuerpo místico de Cristo y como este cuerpo de creyentes que llegará a la perfección en la edad de la piedra angular. Tenemos que ver las edades por las cuales pasa cada uno de estas personas y también de la iglesia en sus diferentes etapas y también de la humanidad, para que no se nos confunda cada una de estas cosas o de estas etapas en la aplicación correcta a personas o la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico, o a la humanidad como la masa de seres humanos, o al planeta Tierra como el planeta que llegará a la perfección y tendrá seres perfectos aquí en la tierra, gobernando durante el reino milenial y después durante la eternidad. Miren ustedes, el primero de esta raza perfecta es Cristo, y la continuación es cada miembro del cuerpo místico de Cristo. Llegaremos todos a la perfección. Como individuos todavía no hemos llegado, pero llegaremos cuando recibamos nuestra transformación y tengamos el cuerpo eterno. Y los muertos en Cristo llegarán cuando reciban el nuevo cuerpo. Vean, ellos no podían obtener el nuevo cuerpo sin nosotros entrar al programa divino de la edad de la piedra angular. Ellos no pueden ser perfeccionados sin
nosotros. No pueden ser perfeccionados sin completarse el cuerpo místico del Señor Jesucristo. O sea, que sin nosotros el cuerpo místico de Cristo no llega a la perfección, no llega a la estatura del hombre perfecto. Lo que hace que llegue a la estatura del hombre perfecto es Cristo viniendo a su iglesia y completando su cuerpo místico de creyentes, y luego resucitando a los muertos en Cristo y transformando a los que están vivos, a todos nosotros en la edad de la piedra angular y dispensación de los reinos. Ahora hemos visto el misterio de la estatura del varón perfecto, y hemos visto que estamos llegando, no que hemos llegado por completo como individuos, sino que estamos llegando a la estatura de un hombre perfecto. Estamos siendo preparados para ser transformados y raptados. Estamos llegando para obtener la perfección, a tener un cuerpo perfecto, con el espíritu perfecto de la sexta dimensión dentro de ese cuerpo perfecto que hemos de obtener de parte de Jesucristo, en donde estarán las dos conciencias juntas, el consciente y el subconsciente, y seremos así a imagen y semejanza de Jesucristo. Ahora vean que lo primero que llega a la perfección es, luego de Cristo, el cuerpo místico de Jesucristo, como individuos y como cuerpo místico de creyentes. Para llegar el cuerpo místico de Cristo a su perfección, y nosotros, se requiere llegar a la edad de la perfección, que es la edad de la piedra angular. Y ya estamos en la edad de la piedra angular. Para llegar a la completa perfección como hijos e hijas de Dios, y estar manifestados como hijos e hijas de Dios con un cuerpo eterno, manifestación que la creación completa está esperando y clamando por ella, para ser libertada la creación completa de la esclavitud de corrupción a la que ha sido sometida desde la caída del ser humano hacia acá. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, donde los hijos e hijas de Dios están llegando a la estatura de un hombre perfecto. Están en su etapa final, en donde de un momento a otro, como individuos, llegaremos a la perfección. Y en donde la iglesia de Jesucristo está en la edad de la perfección, recibiendo a Cristo manifestado, dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero, el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, en donde Cristo estaría manifestado en el día postrero en el Espíritu Santo, dándonos a conocer todas estas cosas para llegar todos a la perfección, para llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a la estatura de Jesucristo, a la perfección de Jesucristo. Y estamos llegando, no que hemos llegado totalmente, pero que estamos llegando. De un momento a otro llegaremos a la total perfección. Y así también la iglesia del Señor Jesucristo, porque hemos entrado a una edad perfecta para llegar a la total perfección. El misterio de la estatura del varón perfecto. Esto es lo que hemos estado viendo en esta noche.
Hemos estado viendo en esta tarde, hemos estado viendo el misterio de llegando a la estatura del varón perfecto. Hemos visto cómo llegaría la iglesia de Jesucristo a la estatura de un varón perfecto de Jesucristo, y cómo también nosotros como individuos y todo creyente en Cristo llegaría a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo, a la imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y quiénes serán los que en el día postrero llegarán a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo, a la perfección de Jesucristo, a imagen y semejanza de Jesucristo? ¿Dónde están? Pues aquí estamos, en Puerto Rico, un grupo, más de un grupo, y en todos los países latinoamericanos y caribeños. Y también en otras naciones encontramos que hubo personas en las diferentes edades que llegarán a la perfección, llegarán a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo cuando resuciten en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio del misterio de llegando a la estatura del varón perfecto. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto lleguemos a la perfección, pronto lleguemos a la estatura del varón perfecto, pronto lleguemos a la imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y seamos así llenos de la plenitud de Dios. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, y que pronto todos lleguemos a la perfección, lleguemos a la estatura de un hombre perfecto, lleguemos a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, Jesucristo, el ángel del pacto, les bendiga, y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín. Nos veremos en la próxima actividad, y luego el viernes y el domingo también. Bueno, por aquí tenemos a Miguel con nosotros. Que Dios le bendiga y les guarde a todos.